Continuamos y tenemos lo que son los contrafactuales en los niños. Planear el futuro. Los pensamientos contrafactuales más importantes desde el punto de vista evolutivo procede de cuando hacemos planes a futuro, de considerar posibilidades alternativas y elegir la que pensamos es más deseable. Los pensamientos contrafactuales son más importantes, de algún modo, desde el punto de vista evolutivo, como hemos mencionado. Son aquellos en los que elegimos esa posibilidad más deseada. Bien, para responder la siguiente pregunta, ¿cómo reaccionaría el bebé ante ese anillo en apariencia similar, pero en realidad tan rebelde? Aquí les planteo un caso en donde Alison Gopnik hace un estudio en donde se ponen niños de varias edades, iniciando con niños de 15 meses. Estos van a una habitación donde hay varios anillos que estos deben encajar en una torre. Pero, ¿qué pasa? La autora ha trucado uno de esos anillos y le puso tape. Es decir, que a la hora del bebé tratar de encajarlo, este no va a entrar. Se le mostró al bebé la clase de poste con anillos, como le había dicho anteriormente, apilables, que construye un juego infantil estándar. Al llevar a un bebé de 15 meses, este utilizó una especie de método, ensayo-error, para solucionar el problema. Apilaba algunos anillos y miraba atento uno de ellos, que tenía cinta adhesiva, o sea, tenía tape. Y luego trataba de meterlo al poste, de entrarlo a la torre. Después volvía a intentarlo con más fuerza y volvía intensamente. Y lo intentaba y lo intentaba. Luego, lo mira desconcertado, lo intentaba una y otra vez con el mismo anillo. Lo que demuestra que los bebés más pequeños siguen intentándolo hasta que ya definitivamente se dan por vencidos. Por otro lado, se lleva a la misma habitación con el mismo juego niños de 18 meses. Estos niños, inmediatamente al ver el anillo trucado, lo descalificaban, lo hacían a un lado, otros lo lanzaban al otro lado de la habitación, como quien dice: yo no voy a caer en tu juego. Esto podría darse por diferentes posibilidades, entre las cuales están los contrafactuales, que nunca faltan. Puede ser que el niño se plantee un mundo futuro. Si yo trato de encajar el anillo en el poste, este no va a entrar porque la apertura está tapada. Pero también puede ser que ya este niño haya tenido experiencia con situaciones similares, por lo cual deciden ni siquiera intentarlo. Entonces esto da por descalificar ese anillo y encajar todos los demás. Continuamos. Hola, mi nombre es Griselda Pérez y les voy a hablar del primer capítulo del libro Filosofía entre pañales de Alison Gopnik, Mundos posibles porque fingen los niños. Dentro del sistema que le voy a hablar es reconstruir el pasado. Este capítulo inicia hablando de que en esos experimentos los bebés parecen ser capaces de imaginar posibilidades alternativas en el futuro.
y ella hace una pregunta, la autora. ¿Pueden los niños imaginar también contrafactuales pasados, formas diferentes que podría haber sido el mundo? Y responde, tenemos que deducir el pensamiento contrafactual de los bebés a partir de lo que hacen. Pero podemos hacer preguntas contrafactuales de tipo haría, podría y debería. Un ejemplo de este es el que ya menciona, del psicólogo inglés Paul Harris, donde él hace un experimento con una tarjeta contacuentos. Esas tarjetas contacuentos lo que hacían era que se le presentaban en orden lógico a los niños de más edad y le hacían preguntas y los niños perfectamente respondían sus preguntas. Pero alternando las tarjetas contacuentos, alternando el orden lógico del cuento, aún los niños al hacerle preguntas de contrafactuales posibles, pasados o futuros, ellos daban unas respuestas lógicas, lo que comprueba lo que dice nuestra autora al principio. Recientemente, los científicos cognitivos han examinado cuidadosamente que los niños saben fingir, que los niños saben acerca de la imaginación y el fingimiento. Resulta incluso que a los niños de 2 o 3 años se les da sumamente bien distinguir la imaginación y el fingimiento de la realidad. Una de las cosas más peculiares, incluso los primeros juegos de fingimiento, es el que va acompañado de risitas. Una de las cosas más peculiares es eso mismo, que va acompañado de risas, gestos, exageraciones faciales, teatrales y mucha dramatización. Imaginación y causalidad. Nuestra capacidad de imaginar mundos posibles está estrechamente unida a nuestra capacidad de pensar. O sea, mientras más imaginamos una posibilidad, más vamos desarrollando nuestra imaginación. Una vez sabemos de qué manera es una cosa y que está casualmente relacionado a otra, podemos predecir lo que va a suceder a una cosa y se podrán hacer cosas diferentes. Podemos incluso imaginar qué habría sucedido si hubiésemos actuado de una determinada manera, cuando no lo hubiésemos hecho entonces de esa manera que hubiese pasado. Tener la teoría causal del mundo hace posible considerar soluciones alternativas a un problema y a sus consecuencias, antes de ponerlas en práctica, y permite realizar un amplio y más efectivo abanico de intervenciones. Los adultos normales también pensaban saber mucho de los contrafactuales, pero esto le conlleva más a ellos a la culpa y al arrepentimiento, que porque pensé eso, me arrepentí de pensarlo, etc. Pero, según lo que vimos en el libro, a los niños se les da muy bien el pensamiento contrafactual. Si el pensamiento contrafactual depende de un entendimiento de la causa y de una parte profunda, evolucionada de la naturaleza humana. Entonces, incluso los niños muy pequeños deberían ser capaces de pensar casualmente. En realidad ya saben acerca de una estructura del mundo, de por qué sucede una cosa a raíz de otra y puede suceder y seguir sucediendo. Incluso esto es uno de los estudios más revolucionarios de la psicología del desarrollo. Continúo con imaginando lo posible. Todos podemos encontrar evidencias de los pensamientos contrafactuales de los juegos infantiles. Los niños empiezan a fingir desde temprana edad, desde los 18 meses, incluso antes. Fingir supone una especie de pensamiento contrafactual presente, imaginar cómo las cosas podrían ser diferentes. Por ejemplo, incluso los niños, aunque no saben hablar, apenas andar, saben fingir. Cuando cualquier objeto le dan otra vida, usan un lápiz para peinarse o para cepillarse los dientes. También los juegos de los niños pequeños mayormente siempre les invitan al fingimiento. Y de eso es lo que habla la autora sobre imaginando lo posible. Continuando con la exposición, les habla Patricia González y voy a continuar con la tercera parte de nuestra exposición. Causas y posibilidades. Los niños tienen la capacidad de realizar pensamientos contrafactuales y recibir conocimiento causal explorando diversidades de mundos, diversidades de posibilidades y alternativas que responden ante una situación determinada. También se puede dar que los niños no piensen contrafactualmente porque no tienen la clase adecuada de conocimiento causal, sino porque los niños se basan sistemáticamente de su conocimiento para discriminar
posibilidades y se basan en su saber. Asimismo, los niños tienen conocimiento causal del mundo y lo utilizan para realizar predicciones sobre el futuro, sobre el pasado y para imaginar mundos posibles. En estos mundos se crean lo que son los mapas y los planos. El cerebro de los niños construye una especie de mapa causal inconsciente, que es una imagen precisa de cómo funciona su mundo. Una vez de que representamos la información espacial en un mapa, podemos usar esa información de manera mucho más flexible y productiva. Un mapa nos permite hacer planos y un plano, a su vez, se parece a un mapa, pero en lugar de hacer que el plano concuerde con el mundo, cambiamos el mundo para que concuerde con el plano. Una vez de que sabemos cómo hacer mapas espaciales, podemos decidir hacer cambios en la distribución de objetos, incluidos nuestros cuerpos, y predecir los efectos de estos cambios. Los mapas también nos ayudan a considerar todas las posibilidades espaciales antes de realizar un compromiso. Básicamente es una forma de discernimiento mental. Mapas causales. Los mapas causales son la construcción de la imagen mental del mundo a través de diferentes variables. Dado que los niños comprenden muy bien las causas, creemos que quizás su cerebro construiría mapas causales. Si vemos la imagen que está ahora mismo en nuestra pantalla, vemos a un niño que tiene un dinero ahorrado y que está pensando en cómo puede invertir ese dinero. Y en su mapa causal, que vemos aquí arriba, vemos que piensa en 3 posibles maneras de gastarlo, ya sea comprando una bicicleta o invirtiéndolo en una casa o comprando un vehículo. Entonces, esta es una manera de hacer un mapa causal. Es la manera en que un niño puede pensar, inferir sobre cómo hacer las cosas. Pero, ¿cómo podríamos saber si los niños realmente hacen mapas causales del mundo que nos rodea? Podemos crear acontecimientos causales nuevos para ver si estos pueden utilizar este nuevo conocimiento para hacer predicciones y diseñar nuevas intervenciones y considerar nuevas posibilidades. Todo esto es una forma en que podemos saber si los niños realizan estas conclusiones basándose en la nueva información causal que se les ha dado, y así ellos puedan crear un nuevo mapa causal. Esto da paso al experimento detector de Blickers. Este experimento consiste en que a los niños se les iba a dar bloques que en realidad se iban a nombrar como bliques, y estos harían funcionar una cajita donde dentro de la misma había una luz. Pero para que esto funcionara, los niños tenían que colocar unos bliques que en realidad eran los bloques. Cada vez que la persona que estaba asistiéndolo le decía que colocara un bliques, o esta colocaba un bliques, para que en realidad era un bloque para poder encender la luz, entonces el niño veía que al nombrar el bliques podía encender el aparato, y así descubría que a través de este bloque, que es llamado bliques, entonces podía hacer funcionar el aparato.